¿Cómo les va? Un fin de semana, de una semana tremenda. Tenemos dos ex gobernadores en terapia intensiva, con una preocupación altísima sobre su estado de salud. Eh, Miren, no quiero hablar de números porque me parece ya innecesario. No quiero hablar de los cuidados porque me parece ya innecesario. Sería insultarlos a ustedes en su inteligencia. A mí me pasa que me levanto en la mañana y prendo el celular y abro mis redes sociales y me entero de un ser querido que está grave o que murió. Prendo el celular o escucho las notificaciones de WhatsApp y es que un amigo me recuerda que el amigo estaba enfermo o que hubiera cumplido años porque se murió hace un año, como Daniel Hipólito. Perdí un amigo que al final de la placa, seguramente de este editorial, Juanma, te va a poner en memoria de Pancho Espicirri, que fue un militante social, locutor, periodista, tachero, de toda la vida. Y la peleó hasta el último momento. O del Turco, que le dieron el alta a su familia y él se moría, como diciendo, hasta acá soporté, porque tenía que salir a trabajar a la calle. Pues no se podía quedar confortablemente como los miembros de la Corte Suprema de Justicia para determinar si arriesgamos nuestros hijos, si seguimos matando a nuestros maestros, si seguimos matando a nuestros trabajadores de la educación, si seguimos colapsando mentalmente a los trabajadores de la salud, si seguimos colapsando y generando grandes negociados para los empresarios inescrupulosos como los que venden oxígeno. Y ellos cómodamente desde la virtualidad empiezan a decir, bueno, yo a partir de ahora manejo la cuestión sanitaria. Miren, esto es como que si hay un incendio en una casa donde hay gente que se está muriendo, ahogándose, humo, y el responsable, votado por el vecindario para trabajar sobre los incendios, decide, bueno, hagamos esto para salvar vidas, para evitar colapsos en la casa vecina, y aparece un segundo que nadie votó. Dice, no, yo presento un amparo. Y la Corte, 1.000.000 de pesos mensuales como mínimo. Cómodos en sus casas, determinan que no tienen elementos porque no tienen conocimiento sobre fuego, pero le dan la razón al segundo. Entonces después los muertos que vinieron, los chicos enfermos que vinieron, los chicos intubados después que vinieron, sus familiares no le pueden decir absolutamente nada a esos miembros de la Corte que son total y absolutamente impunes. No pagan impuestos, no pagan impuestos a las ganancias, tienen privilegios obscenos. Me refiero a la Corte Suprema de Justicia, donde hay dos santafesinos que deberían rendir cuenta ante la justicia, pero no por ser miembros únicamente de la Corte, sino por sus actividades privadas, que encima nadie le puede hacer nada, porque hay cierto sector de la oposición, hay un gran sector mediático y hay un gran sector del poder económico que lo respalda. Resulta ser que ahora nos damos cuenta que no votamos un gobierno nacional, un gobierno provincial, sino que nos gobiernan aquellos que no votamos y no conocemos. Y que determinan la vida y la muerte de las personas, como lo hacen en la vida cotidiana. No hay poder más vergonzoso en la Argentina que el Poder Judicial. Es una familia judicial. Miren, yo voy a poner un solo ejemplo. Y discúlpenme que ponga un ejemplo autorreferencial. Yo trabajé 12 años en el ET9. Fui conductor de la mañana, y de la tarde. Como los criticaban los miembros de la Corte Suprema que dijeron, cuando hice un juicio laboral, que ellos no podían acreditar que yo había trabajado en el ET9, lo sabía medio mundo en Santa Fe. Medio mundo lo sabía en Santa Fe. Y encima me castigan por mi abogado que no se lo pagué con costas de 500.000 pesos. Por el simple hecho de haberlos criticado. Hay un miembro de la Corte Suprema de Justicia que su única virtud es ser pariente de Carlos Reutemann, Rafael Gutiérrez. Su mujer, desde que él es ministro de la Corte, tuvo un ascenso impresionante,
terminó siendo la defensora pública general Jacqueline, la Jackie, que tienen denuncias muy serias, pero son el poder real, que en realidad son el poder real de un contexto político en retroceso, de lo que es el PRO, el macrismo, un radicalismo. Entonces tienen que apelar a ellos, lo que ahora se denomina el partido judicial. Mira, a mí no me interesa si se beneficia Larreta o se perjudica a Alberto Fernández. Yo creo que los porotos se ven en las urnas. Me parece miserable especular a esta altura del partido sobre lo que puede pasar en octubre. Lo que no voy a tolerar y no podemos tolerar es que esta manga de delincuentes, corruptos, que tienen garantizado trabajar hasta los 90 años porque se hacen popó en la propia Constitución, que no pagan impuestos, que trabajan desde la virtualidad, te obliguen a vos a enviar a tus hijos a la escuela con el riesgo que terminen afectados por una enfermedad muy jodida, que todavía no conocemos si a los chicos les hace estrago, más allá que ya en Brasil murieron 1000 chicos menores de 12 años en su sistema escolar. Yo creo que hay un contexto que necesitamos también abordar. Lo decía la doctora Julia Alberto en el programa de Juanma Sánchez en Electro 9, Siesta Líder, que se los recomiendo muchísimo. Y todo lo que yo les describía recién tiene un contexto, que es el contexto psicológico. No hay que atacar únicamente el físico a partir de la neumonía, el COVID, la gripe, sino hay un contexto psicológico. Un contexto psicológico que habla de desesperanza, un contexto psicológico que habla de temor, que habla de pánico, que habla de ansiedad, que habla de depresión, que habla de angustia, un contexto psicológico que hace que la gente se automedique, un contexto psicológico en donde nos autoencerramos a nosotros mismos sin atrevernos a salir ni siquiera al balcón o a la esquina, porque tenemos miedo. Y es legítimo que tengamos miedo porque hay una manga de irresponsables. Miren lo que le pasó a ese colectivero en Mar del Plata. Por pedirle a 2 pibitos que se pongan el barbijo, que no es la obligación del chofer del colectivo, lo cagaron a palos. Lo cagaron a palos. Miren lo que le pasó a esa corte, como la santafesina, como la nacional, porque no se diferencian. Un churrero, 60 años, todos los cuidados. Perdió su vida. Porque ahí me pregunto que el gobierno nacional, más allá de especular, porque perdió su vida porque no le dieron cama durante 3 días con Larreta, me pregunto dónde están los IFE, dónde está el apoyo para el cuentapropismo, que es la mayoría de la población argentina. Y ahí está Raúl también, un empleado, un trabajador, que parquizaba, que hacía trabajos de cortar el césped, que estuvo 2 meses en coma, y que lo sacó los médicos, las enfermeras, los de mantenimiento, cantándole ponga huevo, porque no quería sacarse por el miedo el respirador. Está en vos y está en mí. Yo no hago juicio de valores electorales porque me parece miserable, porque lo que está en juego en estos tiempos es la vida, y lo peor que nos pudo traer la pandemia no es la enfermedad en sí mismo. ¿Saben qué es lo peor que nos pudo pasar a ciertos sectores? Les preguntamos para qué vivimos y por qué vivimos. Entonces algunos necesitan desesperadamente las cuestiones materiales, hacer fiestas en el Nordelta o fiestas clandestinas, como si eso fuera la vida, lo material, el aturdimiento. Y hay otros que se mueren porque la vida únicamente los tiene condenados a salir a trabajar a la hora que sea, hasta la hora que sea, porque si no, no comen. En recuerdo de Pancho Espicirri y en recuerdo de tantos amigos muertos y a sus familiares, y con el dolor extremo de ni siquiera haber podido darles un último adiós, simplemente decirles que lo peor, lamentablemente, todavía no llegó.